Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Se dijera el pie, pues puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas.
¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Hoy San Pablo nos ha dicho, a través de la segunda lectura, que todos nosotros formamos un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza. En un cuerpo no todos los miembros son iguales. No es lo mismo el pie que la boca o el oído que la mano, es decir, son miembros diferentes, muy diferentes. Sin embargo, todos son muy importantes. Y si un miembro es separado del cuerpo, se muere. Si cortas un brazo, una pierna, no sé, la lengua, pues se muere. Bueno, pues esto significa que los cristianos tenemos que tener conciencia de que el Señor nos ama a todos como cuerpo suyo que somos. Y que todos somos importantes, cada uno tiene una función distinta. Y un cuerpo, para sobrevivir, además de estar unidos todos sus miembros, tiene que alimentarse. ¿Y cuál es el alimento? Pues mirad, hoy, domingo tercero del tiempo ordinario, sabéis que desde el año 2019 tiene una denominación especial. El Papa Francisco ha querido que el tercer domingo del tiempo ordinario se celebre el domingo de la palabra de Dios, que sirva para ayudarnos a entender la importancia que tiene la palabra de Dios, que es el alimento que necesitamos, además de la Eucaristía. Y por eso, pues hoy celebramos ese domingo de la palabra de Dios, aunque todos los domingos son domingos de la palabra de Dios. Que la Eucaristía, la primera parte fundamental, es precisamente la dedicada a la escucha de la palabra de Dios y a su comentario. Y además hoy las lecturas que terminamos de escuchar nos ayudan a entender un poco lo que esto significa. Sabéis que el pueblo de Israel era el pueblo
que se alimentaba con la lectura de la Sagrada Escritura. Pero cuando fue llevado al destierro, durante varios años, pues allí no tenían la Sagrada Escritura. Y cuando regresaron, estaban deseosos de volver a escucharla. Y así nos dice la primera lectura que allá en el pueblo, toda la gente reunida en la plaza, prepararon una especie de estrado, de púlpito, para que allí el sacerdote Esdras leyera, dice, el libro de la ley, los primeros libros de la Biblia. Dice que estuvieron desde por la mañana hasta la hora de comer, escuchando con interés, que tenían verdadera hambre de la palabra de Dios, y además lloraban de emoción. Yo no me voy a extender tanto porque, como los demás domingos, inmediatamente tengo que ir a hacer un funeral. Pero es importante que lo podemos repartir por domingos y por días de diario, saber que es importante escuchar la palabra de Dios, tener sed, tener hambre de la palabra de Dios. En el Evangelio se nos dice que Jesús también iba a la sinagoga de su pueblo todos los sábados. Jesús, diríamos que como Hijo de Dios, pues no tendría ninguna necesidad, porque Él mismo es la palabra de Dios, y sin embargo se reunía con los paisanos de su pueblo a la celebración de la palabra todos los sábados. Y concretamente hoy se nos dice que Jesús hizo la lectura, que todo el mundo estaba con los ojos fijos en Él, que después se sentó para explicarla. Y el fragmento que leyó de la Biblia fue un pasaje del profeta Isaías en el que se anunciaba la venida del Mesías, del enviado, del ungido de Dios, para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, en fin, lo que acabamos de escuchar. Y toda la gente estaba pues también muy atenta. El pueblo de Israel se alimentaba de la palabra de Dios. Pero al terminar, lo primero que dice Jesús: esta palabra que acabáis de escuchar, esta se cumple hoy en mí. Ese, el Mesías, ese soy yo. Pues claro, la gente se escandalizó. Dijeron: ¿cómo vas a ser tú? Si a ti te conocemos desde pequeño, si tú eres el hijo del carpintero, el hijo de María, el carpintero del pueblo. Bueno, pues fijaros, si se descuida lo matan, porque echó a correr, si no, la intención era precipitarlo por un barranco. Así recibieron a Jesús en su pueblo. Bueno, pues la palabra de Dios es importante. Entonces debemos escucharla con interés, porque, como decíamos en el Salmo después de la primera lectura, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y esa palabra la necesitamos. Unas veces necesitamos que nos anime porque estamos desanimados, otras que nos consuele porque estamos tristes, otras que nos oriente porque estamos un poco desconcertados y desorientados, otras que nos reprenda porque vamos por mal camino. Claro, esa palabra no siempre agrada. Por eso, cuando la Iglesia predica la palabra de Dios, no siempre es bien acogida. La religión cristiana es la religión más perseguida del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje que transmite no es cómodo y es una crítica a cosas que se hacen mal en la sociedad. Y fue lo que hizo el pueblo de Israel. Como no les interesaba ya que Jesús fuera el Mesías, pues ya se pusieron contra él. Bueno, pues nosotros tenemos que tener siempre pues, la humildad de acoger la palabra de Dios, aunque a veces pues no nos guste o nos llame la atención o ponga en evidencia nuestros fallos, nuestros pecados. No voy a extenderme más. Desearos que nunca dejemos de tener hambre de la palabra de Dios, que la leamos en casa, la Biblia, pero que sobre todo tengamos la buena costumbre de oírla y de vivirla en comunidad, como estamos haciendo aquí. La palabra de Dios se puede de muchas maneras leer y escuchar, pero la celebración comunitaria es muy importante, que no perdamos esa buena costumbre. Y Jesús pues, nos dio ejemplo, por eso todos los sábados, que era el equivalente al domingo para nosotros, se reunía con los de su pueblo a escuchar su palabra.